El archivo insólito de Elizabeth Short, o mejor conocida como la Dalia Negra, es uno de los casos más siniestros en la historia de los Estados Unidos, y un misterio que no ha sido resuelto, generando un sinfín de teorías. La Dalia, una aspirante a actriz y una mujer cuyo final fue terrible. A continuación, la historia completa. Elizabeth Short nació el 29 de julio de 1924 en Boston, Massachusetts. Fue la tercera de 5 hijas. Elizabeth tuvo una infancia difícil. Su padre era un hombre rico, que había construido un campo de golf miniatura, pero debido a la crisis económica de 1929, de un día para otro perdió la mayor parte de su fortuna y ahorros. Un año después, el auto del padre de Elizabeth fue encontrado abandonado en el puente Charlestown, el cual se encuentra en Boston. Así que todos temieron lo peor al no saber más de qué es lo que le había sucedido a este hombre. La madre de Elizabeth, al encontrarse en una situación económica muy difícil, se mudó con sus hijas a un pequeño apartamento en la ciudad de Medford y comenzó a trabajar como contadora para poder sostener a sus 5 hijas. Pero las preocupaciones de la familia no acabaron aquí. Elizabeth Short padecía asma y bronquitis, así que fue operada de un pulmón cuando era muy joven. Los doctores recomendaron que para evitar complicaciones debería pasar los meses de invierno en un clima más cálido, y así lo hizo. En temporada de frío, ella pasaba sus días en Florida con unos amigos de la familia. Debido a la situación de Elizabeth, tuvo que abandonar la escuela. Inesperadamente, en 1942, Elizabeth tuvo noticias de su padre. Recibió una carta en la que su padre mencionaba que estaba bien y que había comenzado una nueva vida en California. Así que Elizabeth, a sus 18 años, se mudó con su padre en Vallejo, una ciudad costera de California. Pero la relación entre Elizabeth y su padre no era buena, discutían mucho. Elizabeth decide mudarse nuevamente al año siguiente, esto es en 1943. Elizabeth encontró trabajo en una tienda minorista que se encontraba en una instalación militar. Vivía con unos amigos y un sargento que se dice la trataba mal. A mediados de 1943 se muda a Santa Bárbara, donde fue arrestada por beber demasiado. Después de eso, ella se fue a Florida. Ya en Florida conoció a un oficial de la Fuerza Aérea, quien le propuso matrimonio. Ella aceptó, pero desafortunadamente, ese oficial sufrió un accidente aéreo en 1945, así que todos sus planes se vinieron abajo. Posteriormente, en 1946, Elizabeth decide regresar nuevamente a Los Ángeles. Comenzó a trabajar como mesera y alquiló una habitación cerca del club Florentine Gardens en Hollywood. Se dice que Elizabeth siempre quiso ser una actriz de cine, aunque jamás se supo que ella tuviera algún trabajo relacionado a esto. El 9 de enero de 1947, Elizabeth regresó a casa para visitar a su familia, después de un breve viaje a San Diego con Robert Manley. Ese hombre era un vendedor y estaba casado, pero con quien Elizabeth había estado saliendo. Robert dijo que ese día dejó a Elizabeth en el Hotel Billmore, ubicado en el centro de Los Ángeles, porque iba a encontrarse con su hermana, quien estaba de visita ya que venía de Boston. El personal del hotel recuerda que Elizabeth usó el teléfono. Después afirman haber visto a Elizabeth en el Crown Grill Cocktail a unos 800 metros del hotel. A partir de esto no se supo más de Elizabeth hasta la mañana del 15 de enero de 1947, cuando una madre y su hijo salieron a caminar por una calle sin terminar en una zona de construcción del vecindario del parque Leimert Park, que es un distrito del sur de Los Ángeles, y vieron lo que creían era un maniquí, pero se equivocaron. Al verlo con detalle,
Resulta que era el cuerpo de Elizabeth, que había sido cortado en dos y estaba seca sin una gota de sangre. La persona que descubrió esto telefonó inmediatamente a la policía. Las autoridades y los medios de comunicación tardaron un poco en llegar, ya que el área estaba bastante subdesarrollada y desierta. La Dahlia fue identificada al hacer coincidir sus huellas dactilares con sus registros anteriores cuando fue arrestada. La Dahlia solo tenía 22 años. Al examinarla observaron que no solo había sido cortada en dos, sino que también le habían cortado otras partes. Sus órganos habían sido extraídos y en su estómago encontraron heces. Así que se cree que la hicieron comerlas antes de que acabaran con ella. Su rostro había sido deformado, ya que le hicieron lo que se conoce como sonrisa de Glasgow, que es similar a la sonrisa del personaje del Joker interpretado por Heath Ledger. Todos los hechos fueron bastante escalofriantes. Hay algunos detalles que llaman la atención, como el hecho de que el responsable de todo lo que le hicieron a la Dahlia parecía tener conocimientos médicos. También el cuerpo había sido lavado y estaba limpio. Debido a lo siniestro de este caso, los reporteros de un periódico de Los Ángeles se comunicaron con la madre de Elizabeth, quien vivía en Boston, y le dijeron que Elizabeth había ganado un concurso de belleza, lo cual obviamente era falso, ya que solo pretendían sacar la mayor información posible de la Dahlia. Después de que obtuvieron lo que quisieron, le dijeron sobre el trágico final de su hija. Los periódicos enfocaron toda la atención en Elizabeth. Llegaron al punto de especular mucho sobre ella. Decían que ella era una persona que solo jugaba con los hombres, que conocía al menos a 50 hombres en el momento que sucedió todo eso, y al menos 25 hombres habían sido vistos con ella en los 60 días anteriores. También sugirieron que al burlarse de los hombres, quizás le gustaban las mujeres. La apodaron la Dahlia Negra, debido a la preferencia que tenía de usar ropa oscura, pero algunos informes apuntan a su color de cabello oscuro. A pesar de toda la cobertura de los medios de comunicación, a las autoridades les resultó sumamente complicado encontrar al responsable de este acto. Sin embargo, alguien finalmente recibió una pista. El 21 de enero de 1947, el editor del periódico Los Angeles Examiner recibió una llamada telefónica de un hombre que afirmaba ser el asesino de la Dahlia. Felicitó al periódico por su cobertura del caso y dijo que enviaría algunas pertenencias de Elizabeth como prueba de que él era el responsable. Tan solo 3 días después, el periódico recibió un paquete con el certificado de nacimiento de Elizabeth, fotos, tarjetas de presentación, una libreta de direcciones con el nombre de Mark Hansen en la portada, y una carta que tenía letras recortadas de periódicos y revistas con el mensaje de «Aquí están las pertenencias de Dahlia». Todos los artículos habían sido perfectamente limpiados con gasolina para borrar cualquier huella dactilar. En cuanto al nombre de Mark Hansen, se sabía que era dueño de un club nocturno y que había intentado coquetear con Elizabeth. Al final, los investigadores no lograron obtener pruebas en su contra. Se anunció una recompensa de $10,000 por cualquier información que condujera al responsable de lo sucedido con Elizabeth. Tenían a 750 investigadores trabajando en el caso y se interrogaron a más de 150 sospechosos, personas que la conocían, personas en la libreta de direcciones de Elizabeth. También le hicieron la prueba de polígrafo a Robert Manley, la última persona con la que fue vista Elizabeth, y pasó la prueba. Las pistas solo llevaban a un callejón sin salida. El 26 de enero llegó otra carta,
pero esta vez escrita a mano que decía: aquí está. Llego el miércoles 29 de enero a las 10 a.m. Me he divertido con la policía. Black Dahlia Avenger. También incluía una ubicación. Las autoridades estuvieron en el lugar y horas señaladas en la carta, pero el autor no apareció. Pensaron que el tal Avenger podría ser un bromista, o que era alguien que se estaba burlando de las autoridades para luego entregarse, y que la venganza había sido motivo de todo esto. Posteriormente, el periódico nuevamente recibió otra carta hecha con letras de recortes de revista, diciendo que no le darían un trato justo y que Dahlia se merecía todo. Desafortunadamente no lograron obtener alguna huella dactilar, ya que todo lo enviado había sido previamente limpiado. Pasó el tiempo y el caso se fue enfriando. Surgieron una infinidad de teorías sobre el responsable de todo esto. En 1999, el detective retirado Steve Hoddle estaba revisando las pertenencias de su padre, George Hoddle, cuando encontró dos fotos de una mujer que tenía un gran parecido a Elizabeth Short. Después, este detective usó sus habilidades para investigar a su propio padre. El detective revisó los archivos de periódicos y entrevistas con testigos del caso, incluso algunos documentos del FBI. También hizo que un experto en caligrafía comparara las cartas recibidas del supuesto responsable con la escritura de su padre, aunque no pudo concluir con certeza de que el que envió las cartas fuera su padre. Además, por cómo fue encontrada Elizabeth, se cree que quien le hizo esos terribles cortes fue una persona que tenía conocimientos de medicina, y el padre del detective había sido médico. También el detective descubrió una carpeta con muchos recibos de compras, y había un recibo fechado algunos días antes de que encontraran a Elizabeth. El recibo era de una compra de una gran bolsa de concreto, del mismo tamaño y marca de la bolsa encontrada junto a Elizabeth. El detective incluso en el año 2003 escribió un libro sobre el caso, y un columnista del periódico Los Angeles Times solicitó los archivos policiales oficiales del caso y encontró que George Hoddle, el padre del detective, estaba en la lista de sospechosos. George Hoddle fue un sospechoso tan importante que hay registros del año 1950 que dicen que la policía intervino su casa y que lograron captar unos audios que sugerían que era muy probable que él fuera el culpable en el caso de Elizabeth Short. Otro sospechoso importante fue Leslie Dillon, un botones y asistente de una funeraria que fue brevemente considerado el principal sospechoso del caso, pero que fue dejado ir. En la libreta de direcciones de Elizabeth aparecía el nombre de Mark Hanson. Mark declaró que él era dueño de esa libreta, pero que después se la regaló a Elizabeth. Se cree que ellos dos salieron algunas noches juntos, pero que Elizabeth lo rechazó. Mark estaba encaprichado con ella y fue una de las últimas personas en hablar por teléfono con Elizabeth. La última llamada estaba fechada como 8 de enero de 1947. Se cree que Mark le pidió a Leslie Dillon que cuidara a Elizabeth y que al ver que ella lo rechazaba, finalmente optó por pedirle a Leslie que la desapareciera. A pesar de que había varias pruebas que vinculaban a Leslie Dillon como culpable del caso, se dice que lo liberaron porque Mark Hansen tenía fuertes influencias o vínculos con las autoridades. Por otra parte, también se ha conectado el caso de Elizabeth con el de Cleveland Torso, por el mismo modus operandi. Las víctimas de Cleveland tenían un patrón similar al de la Dahlia. Otra teoría que mencionaré es que se creyó que la responsable de esto fue una mujer y explicaré por qué. Los excompañeros de habitación de la bella Elizabeth
fueron colocados en la lista de los interrogados, y la principal sospechosa era una compañera de cuarto que desapareció el 15 de enero, el día que fue encontrada Elizabeth. Asimismo, cuando Elizabeth llegó a Los Ángeles el 9 de enero para encontrarse con su hermana, se sabía que no llevaba equipaje, así que es muy probable que Elizabeth pasó varios días con alguna mujer que le proporcionaría ropa y maquillaje. Además de que en otros terribles casos las mujeres actúan de una manera similar con la víctima. Hubo muchos testigos que dijeron ver a Elizabeth días antes de lo sucedido. Algunos decían que la vieron con algunas chicas, otros que la vieron con una amiga discutir con dos marineros. Muchos testimonios que al final no se supo si eran verídicos. Hay teorías que van direccionadas a lo sobrenatural. Se dice que la Dahlia, la noche de su desaparición, fue vista en el espeluznante bar del Hotel Cecil. Este lugar tiene un sinfín de historias relacionadas con lo paranormal y hechos trágicos que sucedieron allí. El responsable del caso de Elizabeth Short nunca fue atrapado. Quizás algún día se resuelva este misterio. Si te gustó el video, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. También agradecería si compartieras este video.